Material de apoyo conceptual, segundo seguimiento. Etapas del desarrollo de la escritura. Daniel Cassiani dice: un día te pones a escribir sin que nadie te lo ordene y entonces descubres su encanto. Vuelves a hacerlo y poco a poco la escritura se revela como una gran amiga, como una excelente y útil compañera de viaje. Listo. Durante muchos años se consideró en la educación que escribir era codificar alfabéticamente y la escritura se enseñaba como la memorización de las letras y el desarrollo motor fino requerido para esa tarea. Pero a través de múltiples investigaciones, como de Emiliana Ferreiro, Ana Teberovsky, Liliana Tolchinsky, entre otras, se ha determinado que el niño va significando el sentido de la escritura a medida que está en contacto con todos los portadores de texto que le ofrece el medio. Se interesa por conocer el funcionamiento y uso de la escritura. Juega a leer y a escribir imitando lo que ve hacer a los adultos. El entorno en el que se desenvuelva representa un papel decisivo en ese momento del proceso. Ya está claro que los niños, al iniciar su escolaridad, han construido supuestos básicos sobre la escritura y vienen desarrollando formas no convencionales de esta, que obedecen a procesos de evolución natural de la lengua. Pueden hacer uso de la escritura con sentido para expresarse, utilizando sus propias hipótesis y siguiendo un proceso que no comienza, sino que termina con el uso alfabético de las letras. En el proceso de aprendizaje de la escritura, los padres de familia, como los docentes, deben tener en cuenta el desarrollo evolutivo de los sistemas de escritura y centrarse en jalonar procesos, tomando la escritura en su sentido social como una forma de interactuar, de significar, comunicar y simbolizar el mundo a través de signos gráficos convencionales. En este proceso evolutivo de aprendizaje, el niño debe ir haciendo la distinción entre el dibujo y la escritura, ya que en los primeros trazos de producción espontánea, dibujo y escritura se confunden. Luego, y en forma paulatina, se van diferenciando y algunos gráficos adquieren formas cada vez más figurativas y otros evolucionan hacia la imitación de los caracteres de las escrituras. El dibujo, según la escuela piagetana, o sea, de Piaget, cumple una función semiótica en el niño, o sea, significado de los símbolos, porque es una reproducción material de un modelo, o sea, una imitación gráfica de un objeto. La escritura también cumple este papel de evocar algo, es un objeto simbólico que representa algo. Ambos, dibujo y escritura, se diferencian ya que el dibujo mantiene una relación de semejanza con los objetos y elementos a los que se refiere. En cambio, la escritura no. Otra diferencia es que la escritura constituye un sistema de reglas propias y el dibujo no tiene reglas que limiten la actividad creativa del niño. El niño en su proceso de aprendizaje de la escritura recorre varias etapas que permiten observar la evolución dada desde los primeros garabatos hechos por el niño hasta la escritura como una representación simbólica. Estas etapas son las que vienen ahora. Primera, escribir es hacer garabatos, ese es el subtítulo. El primer registro gráfico de los niños toma forma de garabato. Este primer trazo es un paso muy importante en su desarrollo. Marca el comienzo de la expresión, el que progresivamente no solo lo llevará al dibujo y a la pintura, sino también a la palabra escrita. Los garabatos tienden a seguir un orden bastante predecible,
Comienzan con trazos desordenados en un papel y continúan gradualmente evolucionando hasta convertirse en dibujos con cierto contenido reconocible para un adulto. Los garabateos de los niños viven en una evolución y se dan en dos etapas: garabateo descontrolado y garabateo controlado. La primera, garabateo descontrolado. Los primeros trazos aparentemente no tienen sentido y el niño parece no darse cuenta de qué podría hacer con ellos lo que quisiera. Los trazos varían en longitud y dirección. En esta etapa los garabatos no son intentos de reproducir el medio visual. Estos tienen como base el desarrollo físico y psicológico y no la intención de representar algo. El hecho de trazar líneas les resulta a los niños sumamente agradable. Disfrutan del movimiento y de la actividad kinestésica que les representa sus garabatos. Este garabato descontrolado tiene como características que deja un trazo intencionado. El niño carece de control visual sobre su mano y muchas veces grafica mirando hacia otro lado. Los trazos varían de longitud y dirección, no tiene control sobre los movimientos y por eso es común que sus líneas se salgan del límite del papel o soporte gráfico. Son muy importantes las sensaciones de tipo táctil y kinestésico que se tienen al momento de realizar el garabateo. Tomar el lápiz, el control o utensilio con lo que está dibujando de diferentes maneras y ejercer mucha presión sobre el papel. Listo. Ahora viene garabateo controlado. En cierto momento, el niño descubre que hay una vinculación entre sus movimientos y los trazos que ejecuta en el papel. Es un paso muy importante, pues el niño descubre el control visual sobre los trazos que ejecuta y representa una experiencia vital para él. En esta etapa los trazos del niño serán casi el doble de largos y en ocasiones tratará de emplear colores en sus dibujos. También les gusta llenar toda la página, aunque antes tenían problemas para emplear la hoja. Ensayan varios métodos para sostener los lápices, tomándolos de manera general en forma parecida a los adultos. Los garabatos son ahora mucho más elaborados y en algunas ocasiones descubre ciertas relaciones entre lo que ha dibujado y el ambiente, parecidos que solo existen para los niños. De manera general, en esta etapa se pueden destacar como principales características que el niño dirige su mano con la vista sobre la superficie donde grafica, coordinación visual motora. Al placer táctil y kinestésico se le suma su interés visual por las conquistas gráficas que va obteniendo. Aparecen reiteraciones de trazos, circulares, líneas cortadas, puntos, entre otros, con centros de intersección. Controla los espacios gráficos, aunque a veces por el entusiasmo excede los límites del soporte. Listo. Ahora viene otra etapa. Escribir es hacer letras, es el subtítulo. En esta etapa, escribir es reproducir los rasgos típicos del tipo de escritura que el niño identifica como la forma básica de escritura. Se pueden dar grafismos separados entre sí, de líneas curvas y rectas o combinadas, si el niño tiene un modelo de letra imprenta, pero si su modelo es de letra cursiva, se darán grafismos unidos entre sí. En la interpretación que hace el niño de su escritura, es muy importante la intención que éste tiene al hacer la grafía. Todas las escrituras se parecen entre sí, pero para él son diferentes de acuerdo a lo que haya querido escribir. O sea, hay una correspondencia de forma entre la escritura y el objeto referido, en el sentido que el tamaño de su escritura tiene que ver con el tamaño de los objetos, o si es una persona de acuerdo a su edad, y no a la longitud del nombre en sí. El niño trata de reflejar en la escritura algunas características del objeto, si es grande, largo,
tiene más edad o hay más objetos referidos a objetos de mayor tamaño o edad, mayor número de grafías. Por ejemplo, hormiga, elefante, niño, abuelo. Hipótesis de cantidad máxima: no deben ser menos de 3 ni más de 7 grafías. O sea que la palabra niño la escribe de manera corta y la palabra abuelo de manera más grande. O sea, él hace eso en su cabeza. En esta etapa puede aparecer el dibujo como apoyo a la escritura, como garantizando su significado. Y también se puede decir que en los niños se da una constante con el número de grafías, Y también se puede decir que en los niños se da una constante en el número de grafías, no importa si se va a representar una palabra o una oración, el número siempre es el mismo. Cada niño tiene su modelo establecido y no se da por la oposición palabra-oración, sino por la oposición nombre de objeto pequeño, nombre de objeto grande. Es una escritura global donde cada letra vale por todo. Listo, sigue la siguiente. Bueno, la siguiente etapa. En la escritura debe haber una diferencia de acuerdo a la palabra. Se da una grafía más definida, más próxima a las letras. Los niños consideran que hace falta un número mínimo de grafismos para escribir algo y que debe existir variedad de estos, pero como tienen una limitada disponibilidad de grafías, requieren utilizar una ordenación lineal de los grafismos, y es por esto que expresan la diferencia de significación por medio de variaciones de posiciones lineales. Por ejemplo, A1L3 es Pedro. A1L3. O sea, una A y 3 L. No, A, el número 1. A1L3, será eso, Pedro. AL31, Vélez. AL13, carro. Sí. Eso. Esto lleva a observar los aportes de la escritura al desarrollo cognitivo, en cuanto que el niño, tratando de resolver los problemas que se presentan al escribir, realiza operaciones de ordenamiento y clasificación. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que el niño ya ha tenido oportunidad de adquirir ciertos modelos estables de escritura, ciertas formas fijas que es capaz de reproducir sin el modelo. De estas formas fijas, el nombre propio es el más importante. Se observa que el niño rechaza otras formas de escritura de su nombre que presente las mismas letras pero en otro orden. Otra etapa. Escribir es hacer corresponder a cada sonido una letra. Se caracteriza por darle un valor sonoro a cada letra que compone un escrito. Hay un gran valor evolutivo porque cada letra vale una sílaba y se da lo que se llama la hipótesis silábica. Esto significa que el niño ya no le da un valor total a la letra que representa el objeto referenciado, sino que cada parte del texto o letra tiene un valor que corresponde a su expresión oral, lo que conlleva a la hipótesis de la escritura, de que la escritura representa partes sonoras del habla. Las grafías utilizadas por el niño inicialmente no presentan la forma de las letras reconocidas. Esta hipótesis silábica es una construcción original del niño y no puede ser considerada como una transmisión del adulto. En el proceso de surgimiento de la hipótesis silábica se debe tener en cuenta varios aspectos. Son 6. Primero, desaparecen momentáneamente dos características de la etapa anterior: las exigencias de variedad y la cantidad mínima de caracteres. Cuando ya está bien establecida la hipótesis silábica, la exigencia de variedad de grafía aparece nuevamente. Segunda, algunos controlan la producción de manera cuantitativa. Escriben tantas letras como sílabas. La tercera. Otros reconocen algunas letras como asociadas a sílabas particulares,
Los niños eligen una letra para un fragmento sonoro de la palabra y generalmente esa letra es una vocal, debido a la presencia regular de estas en la lengua española. Los niños hispanos prefieren las vocales. En muchos casos se tiende a utilizar la letra inicial del nombre con un valor silábico. Ejemplo, M de Marta como ma. 4. Busca letras similares para representar fragmentos sonoros similares, aunque la letra seleccionada no corresponda fonéticamente. Otra, 4. No, 1, 2, 3, 4, 5. La 5. El niño asocia la pauta sonora con la selección de las grafías. Esta relación sonido-grafía es lo que marca la hipótesis silábica. El 6. Otro aspecto cognitivo relevante es que problematizan la relación entre el todo y las partes. Listo. Ahí mismo, en ese mismo. Paso de la hipótesis silábica a la alfabética. O sea, otra etapa. No, es la misma etapa. Escribir es hacer correspondiente cada sonido a la letra. El niño requiere hacer un análisis del texto cuando se encuentra con el conflicto entre la hipótesis silábica y la exigencia de una cantidad mínima de grafías. Se debe aclarar que estas exigencias son internas del niño dadas por su proceso evolutivo y el conflicto del número de grafías exigidas por lo establecido por el entorno a su lengua y la lectura de esas formas en términos de la hipótesis silábica. Se da un conflicto entre una exigencia interna y propia del niño y una exigencia exterior dada por el entorno. Este paso de la hipótesis silábica a la alfabética es un momento muy importante en el proceso de aprendizaje de la escritura, ya que se da la coordinación entre las exigencias propias del niño en su proceso evolutivo y las exigencias de las informaciones dadas por el entorno. En este paso, el niño elabora dos ideas que son fundamentales en su proceso de aprendizaje: que hace falta un número determinado de letras para que algo pueda leerse y que cada letra representa una de las sílabas que componen el nombre. Ahora viene otra etapa: la escritura alfabética. Al llegar a este nivel, el niño ya ha comprendido que cada uno de los caracteres de la escritura corresponde a valores sonoros menores que la sílaba y realiza sistemáticamente un análisis sonoro de los fonemas de las palabras que va a escribir. A partir de este momento, la dificultad más clara encontrada por el niño va a ser el manejo ortográfico de las palabras, donde se dan problemas como la representación poligráfica de fonemas. La S, por ejemplo, que suena igual que la sí. Los espacios en blanco, los signos de puntuación, las mayúsculas. Aquí lo importante es el principio que se ha construido, que es un principio de control cognitivo de calidad y cantidad, donde interesa más la forma de la escritura. Se ha construido un principio elemental: a similitud sonora, grafías similares; a diferencias fonéticas, letras diferentes. Ese es el principio fundamental de las escrituras alfabéticas. En las etapas descritas no se determinó las edades de los niños en cada una de ellas, ni tienen un tiempo límite de finalización, aunque es claro que se debe iniciar a partir de los 4 años, cuando los niños ya han adquirido la madurez para afrontar este proceso. Los factores de madurez ya se establecieron al principio de esta unidad. La evolución de cada niño en el proceso está determinado por factores como las características individuales y sociales de cada niño, acompañamiento de la familia, motivación de sus vivencias, método de enseñanza trabajado en la institución educativa, entorno en el cual se desenvuelve el niño, si es un ambiente rico en estímulos o en cambio no se encuentra en un ambiente circundante materiales y elementos que estimulen su inmersión en el mundo de las letras. Bueno, ahora viene otro tema: uso de la escritura.
Cuando el niño se encuentra con la escritura y el mundo mágico que las letras comienzan a revelar para él, el uso de esta toma diferentes formas de acuerdo a los intereses o necesidades de expresión que tenga el sujeto. De acuerdo a estos parámetros, la escritura puede ser de diferentes tipos. 5 tipos. La primera, personal. El objetivo, explorar intereses personales. Es la base para todo tipo de escritura. Fomenta la fluidez de la prosa y el hábito de escribir y facilita el pensamiento. Forma. Segundo. Ejemplo, ¿cómo se presenta? En los diarios personales, cuadernos de trabajo, cuadernos de juegos y anécdotas. Listo. Otro tipo, la funcional. El objetivo es comunicar, informar, estandarizar la información. Y esta se crea para otras personas. Es altamente estandarizada y sigue fórmulas convencionales del ámbito social donde se desenvuelve la persona. ¿Cómo se presenta? En cartas, resúmenes, correspondencia, invitaciones, tarjetas, facturas. Listo. Otro tipo, la tercera, creativa. El objetivo es satisfacer las necesidades de inventar y crear. Esta se crea para el mismo autor y para otras personas. Es la expresión de sensaciones y opiniones privadas. Conduce a la proyección experimental, atención especial del lenguaje. ¿Cómo se presenta? ¿En qué forma? En los poemas, cuentos, comedias, cartas personales, canciones, libros. Listo. La cuarta, otro tipo, la expositiva. El objetivo es explorar y presentar la información. Basada en hechos objetivos, se da en el ámbito académico y en el ámbito laboral. Esta informa, describe y explica a través de modelos estructurales, buscando siempre la claridad. ¿Cómo se presenta? En informes, exámenes, noticias, entrevistas e instrucciones. El último tipo, el quinto, persuasiva. Objetivo, influir y modificar opiniones. Pone énfasis en el intelecto y o emociones. Se da en el ámbito académico, laboral y político. Puede tener estructuras definidas y ser real o imaginario. ¿Se presenta en qué forma? En las editoriales, panfletos, ensayos, publicidad, peticiones y artículos de opinión.